Entonces, la clase de hoy es enfermedad de Parkinson. Yo soy la doctora Lourdes Huertas del Hospital Loaiza. Asumo que por acá están mis alumnos, o no veo ninguno. Ahí, aunque sea uno. Entonces, esta viene a ser la primera fotografía que hay con referente a la enfermedad, y como ustedes notan, es una paciente que tiene la fascia en Piaget, o sea, una fascia inexpresiva. Es de una paciente anciana y es la primera descripción que se hace de la enfermedad desde el año 1850. Entonces, la enfermedad de Parkinson viene a estar definida como una enfermedad donde hay un desorden del movimiento, donde básicamente hay lo que se conoce como un temblor en reposo, un temblor en cuentamonedas, o también hay lo que se conoce como bradicinesia, que es una lentitud del movimiento y que en realidad es la parte más discapacitante para los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Pero asimismo es una enfermedad que años antes empieza con signos no motores, inclusive se dice 20, 30 años antes, y los más característicos son la hiposmia, el deterioro cognitivo, puede haber disfunción autonómica, depresión, desórdenes del sueño, hiposmia, entre otros. Tenemos que epidemiológicamente tiene una incidencia de 5 a 35 casos por 100.000 habitantes, una prevalencia de 0.3%, y hay dos picos en edad donde se va a presentar la enfermedad. Un primer pico entre los 50 y 59 años y un segundo pico entre los 70 y 79 años. ¿Por qué se caracteriza fisiológicamente? Es porque hay una depresión de neuronas dopaminérgicas y un aumento de la alfa-sinucleína. Entonces, en la figura número, como ven acá, A, en un control, en la sustancia negra, la pars compacta, vemos cómo está teñida de color negruzco, mientras que en un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, esa negrura de la zona se pierde debido a que se pierden las neuronas dopaminérgicas. Aquí también en una tinción de metoxilina y orcina vemos los depósitos de neuronas dopaminérgicas, la pérdida de la misma, y en la figura E y F vemos cómo ya van a estar, ¿cómo se llama?, reemplazados por depósitos de alfa-sinucleína que se conocen como cuerpos de Lebri a estas inclusiones citoplasmáticas. ¿Cuáles son los mecanismos que se van a presentar en esta enfermedad? Son múltiples. Hay un compromiso de neuroinflamación, otros postulan que hay una disfunción mitocondrial, hay una proteostasis perturbada del alfa-sinucleína, hay muerte neuronal, hay estrés oxidativo, y todo lleva a la depresión de las neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, en un paciente normal, tanto la vía directa dopaminérgica como la vía indirecta están, como se dice, en equilibrio, mientras en un paciente con enfermedad de Parkinson tenemos que hay una disfunción de la vía directa con un predominio de la vía indirecta. Entonces, los signos más característicos son la bradicinesia y la rigidez y el temblor en reposo, para yo decir que mi paciente tiene parkinsonismo. Así como digo que mi paciente tiene cefalea, estos signos me dicen que mi paciente tiene parkinsonismo. No me dicen que mi paciente tiene enfermedad de Parkinson, solo que tiene parkinsonismo. ¿Y cómo yo ya sospecho de la enfermedad? Porque le doy a mi paciente una prueba terapéutica con levodopa, y si yo tengo una respuesta adecuada a la levodopa, yo sí diré que mi paciente probablemente tenga una enfermedad de Parkinson. Si no la tuviera, ya tengo que plantear otras hipótesis de otros parkinsonismos, que son la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva. Además, como les comenté, habían signos no motores, que son una disregulación, sería del ciclo de despertar. Mi paciente también puede tener desórdenes del sueño. En la parte de disfunción ortostática tiene vejiga neurogénica, puede tener también lo que es hipotensión ortostática. Mi paciente se puede quejar de un dolor, que es un dolor neuropático. Pueden haber síntomas sensoriales, parestesias, hiperestesias,
es hiperalgesia, puede haber desórdenes del humor y del afecto, hay depresión, ansiedad, y hay un déficit cognitivo generalmente manifestado como una disfunción ejecutiva, déficit de memoria y también pueden haber alucinaciones. Entonces, cuando yo tengo que revisar los síntomas no motores y sospechar en enfermedad de Parkinson en un paciente que tiene depresión, que tiene psicosis, que está teniendo hipotensión ortostática, disfunción urinaria, que está teniendo insomnio, por ejemplo, que tiene desórdenes de los movimientos rápidos de los ojos, que tenga dolor, fatiga, y que asociado a esto también tengan los síntomas típicos de la enfermedad. Hay criterios diagnósticos para yo pensar en enfermedad de Parkinson, como les dije, cuando yo tengo una enfermedad de Parkinson establecida, cuando hay una ausencia de los criterios de exclusión y al menos 2 criterios de soporte de la enfermedad. ¿Y cuáles son los criterios de soporte de la enfermedad? Es sobre todo que yo tenga una respuesta clara cuando yo doy terapia dopaminérgica. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente está con bradicinesia, temblor. Yo le doy levodopa, carbidopa y mi paciente mejora los síntomas. Ya no está lento, ya no tiembla. También si yo veo que al darle levodopa mi paciente tiene disquinesias son movimientos involuntarios, también yo tengo un criterio de soporte de pensar en la enfermedad. Si yo tengo un temblor en reposo y generalmente el temblor en la enfermedad de Parkinson al inicio es asimétrico, o sea que empieza en una extremidad y luego se pasa a la otra, también es un criterio de soporte de la enfermedad. La presencia de cualquier alteración en el olfato, sobre todo hiposmia, anosmia, o también de nervación simpática que yo la obtengo mediante resonancia magnética por medio de scintigrafía. Bueno, esa fue una pregunta que les puse yo en el examen anterior. Y los criterios de exclusión absolutos son si mi paciente tiene anormalidades cerebelosas, o sea, si tiene ataxia, si tiene, ¿cómo se llama? Anormalidades en los movimientos oculomotores. ¿Por qué? Porque esto me haría sospechar más bien que mi paciente tiene una atrofia multisistémica que es otro parkinsonismo. Además, si yo tengo parálisis de la mirada vertical, también me excluye la enfermedad porque más bien me está diciendo que mi paciente tendría una parálisis supranuclear progresiva. Si yo tengo también problemas del comportamiento, más que todo debería pensar en una demencia frontotemporal. Si los síntomas parkinsonianos solo se restringen a miembros inferiores, también pensar en otra cosa. Si yo doy levodopa y no hay una buena respuesta, también pensar en otra enfermedad. Y también, por ejemplo, pérdidas corticales sensoriales como grafestesia, que es estereognosia, porque más bien podría hacerme pensar en un infarto de la zona del lóbulo parietal derecho, ¿no? Y si obviamente yo tengo una neuroimagen anormal, también me hace sospechar en lo que yo ya veo en la imagen. Y si yo tengo algo que me explica el parkinsonismo, también me hace alejarme a mí del diagnóstico de enfermedad de Parkinson, como por ejemplo muchos casos de parkinsonismo se han visto en jugadores de fútbol americano por los golpes constantes que tenían en la cabeza y también casos de intoxicación por MPPT. Mis banderas rojas son todas las que yo he mencionado, pero si hacemos un resumen, la enfermedad de Parkinson como tal es neurodegenerativa, o sea que es una enfermedad progresiva que más o menos dura entre 5 a 10 años. Si yo tengo una rápida progresión de la enfermedad y mi paciente se postra en 5 años, debo pensar más bien en atrofia multisistémica o parálisis supranuclear progresiva. Si también yo tengo una disfunción vulvar temprana o también una disfagia severa, pensar en rubela quizás. Si tengo disfunción respiratoria temprana, más bien pensar en otras cosas. Si tengo disfunción autonómica severa, pensar en atrofia multisistémica. Si tengo caídas tempranas, pensar en parálisis supranuclear progresiva. Recuerden que el Parkinson me causa un anterocólic, o sea, la posición del paciente es caminar hacia adelante,
y más bien la parálisis supranuclear progresiva me causa un retropólix, ¿no? Y que los síntomas parkinsonianos de inicio sean bilaterales también no me hace pensar en la enfermedad de Parkinson, porque ya les dije que la enfermedad de Parkinson al inicio es asimétrica. Entonces, ¿cómo es la progresión de la enfermedad? Se dice que muchos años antes que se manifiesten los síntomas motores, empiezan los no motores, como desórdenes del sueño REM, como desórdenes del comportamiento, un paciente que se queja de depresión, de estreñimiento, de ansiedad, de hipóxia. Luego ya se manifiestan los síntomas motores, que es por los cuales mi paciente acude a consulta, y esos son bradicinesia, rigidez y temblor en reposo. Y conforme va avanzando la enfermedad, la puedo dividir en una etapa temprana, donde hay un déficit cognitivo leve, fatiga, apatía, dolor. Una etapa intermedia, donde hay ya las fluctuaciones por la levodopa, diskinesias, hipotensión ortostática, síntomas urinarios. Y en las etapas tardías es donde recién empiezan a haber disfagia, deformidades axiales, inestabilidad postural y caídas y demencia. Aquí con respecto a la demencia, como ustedes ven, es una demencia tardía. Si yo tengo un paciente que tiene parkinsonismo y tiene una demencia temprana, más bien tengo que pensar en demencia por cuerpos de Lewy, caracterizada sobre todo por alucinaciones de tipo visual, porque las alucinaciones de tipo auditiva son de causa psiquiátrica. Dentro de las pruebas de ayuda al diagnóstico, puedo yo hacer pruebas de imágenes, puedo usar un PET con 18-fluorohidroxiglucosa para ver la depresión de dopamina, puedo hacer un SPECT también donde veo igual la depresión de dopamina, puedo hacer resonancias magnéticas estructurales, sobre todo para ver los microsomas, y puedo hacer también pruebas de PET o SPECT miocárdico para ver la denervación cardíaca noradrenérgica. Entonces, en esta primera imagen, la A es un PET con 18-fluorohidroxiglucosa, donde vemos en un control normal que se forman unas gomitas adecuadas en la zona de los ganglios basales. Y en la imagen del paciente con enfermedad de Parkinson vemos cómo se va perdiendo el volumen y esas gomitas son asimétricas. Este es el caso de un SPECT cardíaco, donde vemos también la pérdida de la denervación. Igual en la imagen C, que es una resonancia, vemos cómo se va perdiendo lo que es las neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una imagen de ultrasonido transcraneal, donde también vemos cómo se va alargando el área de la sustancia negra en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Genéticamente también tenemos genes implicados, porque hay pacientes que manifiestan la enfermedad de manera temprana, a los 30, 38 años, y cuando se manifiesta de manera temprana, pues debo pensar que es un Parkinson genético, y tenemos los genes de predominancia autosómica dominante como el PARC1 o el 4, el 8 o el 17, y los de autosómica recesiva son sobre todo el PARC2. Que el PAR2 sobre todo se asocia sobre todo a distonía de extremidades. Igual alguna vez pueden preguntar cómo se le conoce al gen del PAR2, se le conoce como parquina porque es la proteína que va a estar implicada. Solo eso es lo más importante, no es necesario nosotros aprenderlo. Se pueden también hacer para el diagnóstico estudios de líquido cefalorraquídeo y test sanguíneo, donde dosemos el alfa-sinucleína a nivel de líquido cerebroespinal, o también podríamos usar los niveles de alfa-lipoproteína 1, que nos indicaría la severidad de los síntomas motores. ¿Cuál es mi tratamiento de elección? Es la levodopa, que puede estar unida a carbidopa, benseracide y lo que yo elija darle. O también puedo dar agonistas dopaminérgicos como pramipexol, por ejemplo, inhibidores de la CON, inhibidores de la MAO, o también me puedo ir al tratamiento neuroquirúrgico. Entonces, aquí yo tengo los diferentes sitios de acción de algunos fármacos. Por ejemplo, la levodopa carbidopa, que es la L-dopa, tiene que estar siempre con un inhibidor de la dopa descarboxilasa para evitar su degradación en sangre de este fármaco.
Y esa puede ser la benseracida o la carbidopa. ¿Quiénes van a inhibirla con el entacapone, opicapone, tolcapone? ¿Quiénes son inhibidores de la MAO? Son rasagilina, selegilina, cefinamide. ¿Y quiénes son los agonistas dopaminérgicos? Son el pramipexol, ropinirol y pirividol. Y también la pamorfina y la rotibotina. Entonces, para tratamiento que prevenga la enfermedad o que evite su progresión, realmente no hay evidencia, como ustedes ven. ¿Ya? Ninguno ha probado mostrar evidencia. Entonces, vuelvo a repetir que como tratamiento que prevenga o impida la progresión de la enfermedad, ninguno ha probado que sea eficaz. Ya tratamiento sintomático como tal, como todos ustedes ven, son todos eficaces. Realmente se recomienda iniciar con levodopa, carbidopa, o también pueden usar un pramipexol, que es un agonista dopaminérgico, porque también es eficaz. Podría usar pergolide, podría usar levodopa, carbidopa, como ven ustedes, puede usar selegilina, puede usar rasagilina. ¿Cómo yo decido con cuál iniciar? Ya se ha visto de que la levodopa generalmente va a ser eficaz en un promedio de unos 3, 4 años, que se le conoce como periodo de luna de miel, y que luego ya su eficacia disminuye porque siguen disminuyendo las neuronas dopaminérgicas. Entonces, si yo tengo un paciente que empieza su enfermedad a los 40 años, estaría bien solamente hasta los 44, 45 años. Y por eso se piensa o se dice de que podría yo tratar de usar menos levodopa y asociar a la terapia, por ejemplo, selegilina, pramipexol. Entonces, el hecho de dar un tratamiento en realidad es individualizado. Yo voy viendo la respuesta de mi paciente, pero nunca debo dejar de dar levodopa, carbidopa realmente. Es el tratamiento que se encontró hace mucho tiempo y el que no ha pasado de moda. Ahora, como vieron, no solamente son los síntomas motores, sino hay otros síntomas que presentan los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, como terapia adyuvante, puedo usar, por ejemplo, agonistas dopaminérgicos como pramipexol, que es eficaz, puedo usar rotibotina, puedo usar un inhibidor de la COM como tolcapone, puedo usar rasagilina, puedo usar sonizamida, puedo usar esos medicamentos que sí están determinados como eficaces. También otros, terapia adyuvante, por ejemplo, a veces pueden ver que dentro necesito, pero no hay evidencia. Y dentro de todos los fármacos que se mencionan acá, como por ejemplo, ustedes han escuchado que muchos a veces picotazos de abejas, no hay eficacia, fisioterapia, acupuntura, estimulación transcraneal profunda, o sea, no tiene ninguna eficacia, más bien engañan a las personas. Cannabinoides, que también ahora está de moda, que todos quieren usar aceite de cannabis, tampoco está aprobado en Parkinson. Entonces, cuando yo doy mucho tiempo levodopa, obviamente voy a tener complicaciones motoras de dar mucho tiempo levodopa. Lo más común son las fluctuaciones motoras, que pueden ser de inicio o de fin de dosis, que significa que mi paciente no tiene, o sea, yo le doy levodopa a las 8, pónganse, y se demora unas 2 horas recién en hacer el efecto, y más bien hay un empeoramiento de los síntomas. O pueden ser de fin de dosis, de que yo le doy levodopa a las 8, y a las 10 nada más, ya cuando va a terminar la dosis, el paciente tiene un empeoramiento de los síntomas. Y las disquinesias son los movimientos involuntarios que se van a generar por el mismo uso de levodopa. A los 5 años de usar levodopa es casi el 47 a 55% van a tener fluctuaciones, y eso me indica que yo he dado bien mi terapia. Un 49 a 55 disquinesias y un 40% tiene fluctuaciones y disquinesias. ¿Cómo puedo prevenir o también detener esas fluctuaciones o disquinesia? Puedo prevenir usando de manera combinada, por ejemplo, levodopa con pramipexol, porque es eficaz.
Puede usar también ropirinol, puede usar cabergoline, como ven es eficaz, y el entacapón de la selegidina no es eficaz. También es eficaz usar el pramipexol, el ropirinol, la ropigotina, la pormorfina, puede usar también pergolide o usar levodopas de, ¿cómo se llama?, liberación prolongada. ¿Sí? O sea, en otros países se usa la levodopa por vía de gastrostomía y se usa una bomba de infusión constante de levodopa, porque nosotros de manera normal segregamos levodopa en realidad cada hora, cada 2 horas. Entonces ya en Argentina, en Estados Unidos, usan una levodopa que es por vía abdominal, por una gastrostomía. También se ha visto que es eficaz el entacapone, el opicapone, y entre otros fármacos también podríamos usar la safinamida o también mucho usamos la mantarina. Para las disquinesias, ¿cuál es mi tratamiento de elección? Y esto sí viene en el examen. El más eficaz es la mantarina, amantarina y en Chile, por si acaso lo más cercano, o en Ecuador. Podemos usar también clozapina o podríamos hacer cirugía como una a nivel del núcleo subtalámico o a nivel del glóbulo pálido interno. Entonces, estas son las 4 terapias aprobadas para las disquinesias. Entonces, ¿cómo sería un algoritmo de tratamiento que yo puedo usar en mi paciente? Un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson temprano, clínicamente, ¿cómo se llama? Podría yo usar, por ejemplo, para prevenir, ya les dije que no hay ningún dato. ¿Ya? En un paciente que tiene síntomas tempranos, puedo usar cualquiera. Yo personalmente recomiendo iniciar con levodopa, carbidopa. O puedo usar pramipexol, puedo usar rasaquilina, selegidina, el que yo decida usar. Si ya tengo un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson establecida y quiero añadir algo más a la levodopa, le puedo añadir, por ejemplo, un pramipexol, le puedo añadir una rasaquilina, una sonizamida o un anticolinérgico. Para tratar las fluctuaciones motoras, puedo disminuir mi uso de levodopa y usar pramipexol, ropirinol, el entacapone, la rasaquilina, puedo usar cirugía. Para tratar las disquinesias, ya le dije que son la mantarina y la clozapina, y la cirugía a nivel del núcleo subtalámico y el globo pálido interno. Y para algunos síntomas ya generales, motores, me puede ayudar la psicoterapia, por ejemplo. Y algunos fármacos como la ribastimina, por ejemplo, para los casos donde hay mucho desbalance y problemas de la marcha. También podría usar un ejercicio, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Ahora, hay otros cuadros que se van a presentar en un paciente que tenga enfermedad de Parkinson. Si mi paciente tiene Parkinson y está deprimido, ¿cuál se ha mostrado que es eficaz? El pramipexol. Si mi paciente tiene, ¿cómo se llama? Depresión ya como tal, puede usar venlafaxina, como ustedes ven, es eficaz. La venlafaxina, que viene de 75 miligramos, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Si mi paciente está apático, puede usar ribastimina, es el único eficaz. Y si mi paciente tiene problemas de control de impulsos, puede usar realmente, hay para todos evidencia insuficiente. Si mi paciente tiene demencia, el que está aprobado que puede usar es la ribastimina, que sí es eficaz. Si mi paciente tiene psicosis, sobre todo ya les he dicho que las alucinaciones serían visuales porque las auditivas son psiquiátricas, el que es eficaz es la clozapina y la pimavanserina, que también es eficaz. Si mi paciente tiene desórdenes del sueño y despertar, realmente casi en todos hay evidencia insuficiente de su uso. Mire, por ejemplo, para la excesiva somnolencia diurna, la cafeína, el modafinilo, no tienen realmente una eficacia comprobada. Si mi paciente tiene disfunción autonómica, llámese hipotensión ortostática, por ejemplo, para la disfunción ortostática la única eficaz es la droxidopa. Para la disfunción sexual, el sildenafilo, para la constipación, los probióticos sobre todo.
Y para el tema de, ¿cómo se llama?, de distonías o zonas caídas del rostro, sobre todo la toxina botulínica. Para tratar la fatiga, el único eficaz es la rasagilina, y para el dolor, realmente todos son evidencia insuficiente. Este es un resumen de todo lo que hemos visto, ya los fármacos que se pueden usar, es un resumen. Y en sí eso sería todo lo que es enfermedad de Parkinson. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? En realidad, o sea, como tal, es una enfermedad, como te digo, que no, o sea, sería, por ejemplo, genético, cuando tú tienes un paciente que sí presenta la enfermedad a los 38, a los 37 años, y el gen más implicado es la partina, que es el PAR2. Se dice también, por ejemplo, que pacientes que han estado expuestos a NPPT también han desarrollado parkinsonismos, o inclusive hay una película de jugadores de fútbol americano que se golpeaban la cabeza, tenían traumatismos craneales y hacían un tipo de parkinsonismo, pero eso es parkinsonismo como tal, porque en realidad la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que aún no se determina cuál es la causa. ¿Sí? Cuando usted menciona que le da una causa disinencias, ¿en tiempo o dos? O sea, las disinesias se van a observar si es, o sea, si tú ves en un paciente que tenga disinesias, tú vas a decir que tú has tratado bien a tu paciente. O sea, que hayan disinesias significa que lo has tratado bien. Porque si no las observas, nunca le has dado la dosis suficiente. Generalmente la levodopa aquí en el Perú viene de 200 sobre 25 miligramos. Podemos dar nosotros hasta 4 o 5 tabletas al día. Las disinesias se ven no tanto por los años de uso, sino por la dosis que vamos dando. Entonces, yo al inicio no voy a empezar con una tableta cada 4 o cada 6 horas. Tengo que reducir la dosis que le doy a mi paciente. Yo empiezo generalmente con un cuarto de tableta cada 6 horas. Le tengo que decir que lo tiene que tomar 30 minutos antes de cualquier alimento, porque si no, no se va a absorber el fármaco y no va a hacer su función. O sea, cuando ustedes vean diskinesias o fluctuaciones, es que realmente ese paciente está bien tratado. Si no las llegan a ver a lo largo de los años, es que nunca le dieron un buen tratamiento a ese paciente. Y ya se ha visto, o sea, antes se pensaba, por ejemplo, si teníamos un paciente joven, retrasar el uso de levodopa para evitar las diskinesias. Pero ya estudios demostraron de que a pesar que retrase el uso, igual van a aparecer. Entonces, ¿por qué privarlo de 5 años de estar súper bien a no darle tratamiento? ¿Sí? Parkinson Plus son los otros parkinsonismos. Como yo les dije, esta es una sola parte de los parkinsonismos. O sea, todos los parkinsonismos van a tener bradicinesia, temblor en reposo y rigidez. Yo hago mi prueba terapéutica con levodopa. Si mi paciente responde mejor a esa enfermedad de Parkinson. Si mi paciente no mejora, tengo diferentes opciones. Puede ser una atrofia multisistémica, podría ser una parálisis supranuclear progresiva o podría ser una demencia por cuerpos de límite. ¿Cuándo es una atrofia multisistémica? Cuando predominan los síntomas cerebrales, o sea, hay ataxia y dismetria, y también los síntomas autonómicos, hipotensión ortostática, disfunción sexual, vejiga neurogénica. Cuando yo sospecho que es una parálisis supranuclear progresiva, cuando tengo parálisis de la mirada vertical, cuando tengo caídas tempranas y cuando tengo un retropólisis y una fascia que se llama fascia de sorpresa. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, que es fascia en Fillé, en la parálisis supranuclear progresiva es fascia de sorpresa.
¿Y cuando yo sospecho demencia por cuerpos de Lewy? Porque tengo un paciente que tiene parkinsonismo y de inicio tiene demencia, con alucinaciones visuales. Esos son los Parkinson Plus. Y los Parkinson Plus también tienen algunas características en imágenes, y por ejemplo el signo del colibrí, que es típico de la parálisis supranuclear progresiva, y el signo de la cruz, que es típico de la atrofia multisistémica. ¿Puedo regresar una diapositiva para nos puede dejar Ah, ¿qué salud te pone? El signo del colibrí es para la parálisis supranuclear progresiva. ¿Alguna otra pregunta? No sé dónde te lo grabo, delegado.